Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos. Bienvenidos al canal nuevamente, Familias del Pacto. El día de hoy vamos a estar realizando un estudio acerca de la parashá de esta semana, la porción de esta semana, titulada Hayei Sara, que significa la vida de Sara. Por acá, su servidora, Zuleni Albornoz, quien va a estar acompañándolas en este estudio el día de hoy en la porción de la Torá y vamos a estar realizando un pequeño análisis y podría decirse un resumen acerca de esta hermosa parashá y de la palabra que el Padre Eterno quiere tener para nosotros en estos tiempos, ¿cierto? Eh, Vamos entonces a darle inicio a esta lectura, ¿verdad? Podemos ubicarnos en el libro de Génesis, en el capítulo 23 del versículo 1. Para que entremos en contexto, vamos a estar leyendo y vamos a ir conversando acerca de, de este estudio. Sin antes pasar por alto cuáles son los temas principales que vamos a estar conversando, ¿verdad? Eh, Entendemos que en este momento que estamos leyendo la lectura de Génesis, Abraham está queriendo honrar a Sara adquiriendo una tierra para poder hacer la cueva de Macpela para poder hacer su sepultura y preservar el legado. Entonces, vemos que en el transcurso de toda esta historia, eh, que va recorriendo también, existen unos temas principales que considero principales. Primero, obviamente, el fallecimiento de Sara, ¿verdad? En el cual Abraham, vuelvo y repito, está comprando esta tierra en Macpela para poder hacer su sepultura, pero también más adelante podemos ver en el siguiente capítulo cómo él empieza a hacer la búsqueda por medio de su siervo de esposa para Isaac. Dentro de esa búsqueda también él entra en una misión, pues el siervo de Abraham va a ir a buscar esta esposa dentro de la parentela de Abraham. También llega el momento donde pues el siervo llega a conocer a Rebeca y a su familia y también sucede el encuentro de Rebeca e Isaac. Y por supuesto, también dentro de los temas principales incluye la muerte o los últimos días de Abraham. Y también habla acerca de lo que es la parte de la descendencia de Ismael. Entonces, dentro de estos temas vamos a estar desarrollando el estudio el día de hoy. Los invito a que puedan conectarse, ojalá y puedan compartir, enviarles un mensaje a alguien para que pueda también disfrutar. Si no la puede ver en el momento en vivo, también la pueden ver en diferido y así poder con más calma hacer el estudio de la semana. Es importante que nosotros nos podamos adentrar dentro de estos estudios semanales porque son una ayuda idónea en todo mes a mes, semana a semana, día tras día, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Poco a poco cuál es el proceso, el que el Señor, el camino en el que el Señor nos está llevando para entenderlo, para entender el porqué, el de su propósito, de qué es lo que quiere para nuestras vidas, como su pueblo y como nación. Conocerlo es amarlo. Entonces les invitamos a que denle like, dejen comentario en YouTube para que pueda la comunidad poco a poco ir creciendo y ir acercándose a muchos más seguidores. No se olviden de darle like al video. Continuamos con el estudio, ¿verdad? De la parashá, de la vida de Sara. En Génesis 23, el 1, y fue de la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de vida de Sara. Y murió Sara en Kiariat Arba, que es Hebrón, en la ciudad de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla.
Eh, la parashá de Hayei Sara ofrece la narrativa, ¿verdad? Una narrativa profunda acerca de la transición y la promesa a través de la muerte y del matrimonio. Pues esta porción se conecta con el fin de una generación y el inicio de otra. Entonces podemos ver eh, que la secuencia de eventos se enfatiza tanto en el mantenimiento de la tradición como de la adaptación a los nuevos comienzos. Es un hilo conductor de fe y por supuesto que una proyección profética se manifiesta durante todo el evento. Por supuesto que las cosas nosotros las estamos viendo acá resumidas y compiladas y entendemos esta línea perfecta y hermosa que el Padre ha creado a través de Abraham y de su generación, ¿correcto? Pero en el momento que sucedieron las cosas tuvieron su cierto tiempo de cumplimiento. Podemos ver que en la parashá anterior a esta, en la número 4, ¿verdad? En la porción de Génesis 22 a versículo 5, que el recuento de la promesa dada por Jehová a Abraham de multiplicar su descendencia y de bendecirla. Y podemos ver también algunas situaciones que vivió Abraham acerca de su hermano Nacor, que se dio cuenta que tenía familia, su familia creció, al igual que él en su tierra. Sabemos que el Señor le pidió a Abraham que se fuera de su parentela, de su tierra y de su parentela, de casa de sus padres, a la tierra donde él le había prometido para vivir. Él ya estaba en esa tierra, ya se había casado con Sara y tuvieron a Isaac. Ya llega el momento en el que a Isaac hay que buscarle esposa, porque según la tradición era así, la tradición de ellos, de los hebreos, porque todavía no podemos decir de los judíos, no existían los judíos, porque recuerden que los judíos son los de Judea y la tribu de Judá no había nacido todavía porque eran hijos de Jacob. Y estamos hablando de el papá de Jacob. Entonces, como vamos hacia allá, ¿cierto? El recuento de la promesa que ha dado el Padre a Jehová tiene que seguirse continuando. Pero vamos a hablar entonces de la parte de la muerte de Sara. Ya sabemos que tenía en vida, eh, dice la Biblia, que tuvo 127 años, pero en hebreo aparece el número 127 como para calcular la edad de Sara antes de morir. Entonces, en hebreo, la edad de Sara aparece de la siguiente forma, pues aparece 100, 20 y 7 años. Así dice en hebreo. Entonces, puede o de repente al parecer que es el único caso que se aparece de esta manera en la Biblia. Algunos de los rabinos han interpretado este hecho como único, pues la edad en la Biblia de las personas aparece de cierta manera, pero la de Sara aparece así, aparece 100, 20 y 7 años. Entonces ellos pueden, o digamos que hacen, eh, hacen como que la similitud de que en el padre, cuando Noé, si no recordamos, él había dicho que el hombre iba a empezar a vivir 120 años. Entonces ellos creen, ¿verdad?, que como ese era un límite establecido por Jehová después de Noé, que esos 7 años después de los 120 años, fueron como la plenitud, como que el ciclo completo que Jehová le otorgó para que pudiese disfrutarse de la promesa de Isaac. Otro dato inusual de la edad de Sara es que la única edad que las escrituras reportan acerca de una mujer que tenía 90 años cuando nació Isaac. Eso quiere decir que cuando ella muere, Isaac tenía 37 años. O sea que ya no era un niño, ya era un adulto, un joven adulto. Eh, Podemos ver en la escritura que sugiere que Abraham estaba viviendo separado de
Sara cuando sucede este evento. Pero eh, podemos entender que la actitud de Abraham podía sugerir que de repente él andaba trabajando en sus rebaños. Recuerden que él poseía grandes territorios de terreno, de tierra, de su hogar, donde él tenía sus animales, tenía su campo, tenía donde él literalmente vivía y él era dueño de esos lugares. Entonces, podemos darnos cuenta que Abraham se encontraba en Beerseba en ese momento y cuando él se entera de la noticia de la muerte de Sara, se dirige hacia Hebrón y desde el lugar de donde estaban eran aproximadamente unas 24 millas, según lo que podemos investigar acerca del lugar. Entonces, vino Abraham a hacer el duelo por Sara y a llorarla, lo dice en Génesis 23. En ese momento, eh, en Génesis dice que murió Sara y él va hasta Hebrón, a Canaán, para poder hacerle duelo por ella y llorarla. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme la propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta delante de mí. Entonces, Abraham comprendió una cosa, que él sabía que el dueño de la tierra es el Eterno, como él lo ha podido apreciar desde un inicio. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y por la fe él habitó como extranjero en tierra prometida. O sea, él estaba viviendo en una tierra ajena, morada por otras personas, pero con la fe puesta en el Señor de que el Señor le iba a entregar esa tierra a Abraham. Y empezó a morar en tiendas, obviamente con su familia. Este, y obviamente se reconocía a sí mismo como extranjero, como peregrino del lugar. Entonces, entendemos que el, el lugar de donde él se encontraba sucede algo muy parecido con el pozo de Berseba. El pago de la cueva que él quería realizar para sepultar a Sara, también de esa misma manera, Abimelech pagó por el pozo. Vamos a entender por qué sucede. Continuamos con la lectura en el Génesis y dice, y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros se negará su sepulcro, ni te impedirá que te entierres a tu muerta. Entonces, ¿qué podemos ver? Que antes de Abraham avanzar a hacer algún tipo de negociación, él estaba preveyendo algo. Entonces, vamos a entender quiénes eran los hijos de Het o quién era Het para entender por qué Abraham actuaba como actuaba, ¿verdad? Porque él les dijo lo que les dijo a estas personas. Porque si bien podemos entender, si llegamos a tener una circunstancia, cualquiera diría, me están regalando un terreno donde enterrar a mi muerto, mira, cualquiera pudiera aceptarlo, porque al fin de todas las cosas, la persona que muere va a estar allí sepultada y bueno, no creo que vaya a haber problema con eso. Pero los hebreos tenían una cultura, o tienen una cultura, ¿verdad? Donde ellos son muy cuidadosos con quién toman decisiones, con quién hacen negocios, donde entierran a sus muertos, porque para ellos es muy importante que su, su lugar, su cueva o su lugar donde están enterrados no sea profanado. Bueno, entendiendo quiénes eran los eteos, ¿verdad? Los eteos eran los hijos de Het. ¿Y quién era Het? Pues Het era descendiente de Canaán, quien fue maldecido por Noé.
Él es el padre de los heteos. Por lo tanto, el pueblo que entonces habitaba en la tierra de Eterno, eran ellos, antes que Abraham. En Génesis 15:18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. En el versículo 15 y 19, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los amoneos, los eteos y los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Entonces, entendemos que los eteos también pertenecen a ese lugar, a Canaán. Entonces, ¿qué significa eteos o het? El significado de het en hebreo significa terror. Aunque ahora het reconociera a Abraham como un príncipe de Dios entre ellos, seguramente por todos los eventos extraordinarios que él había hecho, el Señor había hecho con Abraham, delante de todos, obviamente, como el hecho de tener un hijo con Sara aún en la vejez y que presenciar la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Abraham sabía que tarde o temprano, por ser un pueblo pagano, cambiaría su pensamiento en cualquier momento y los huesos de Sara serían profanados. Y para ellos eso era muy importante. Y por esa razón podemos entender por qué él toma la decisión de no tomar como regalo esas tierras que ellos estaban ofreciéndole. Entonces, eh, podemos ponerlo como en contexto al día de hoy. Imagínense que no solamente el dueño del mundo y de la tierra de su pueblo le estaba diciendo que le iba a entregar eh, la tierra como heredad, esa tierra como heredad, como su tierra, sino que también él estaba adquiriendo los títulos de esas tierras. O sea, de esas dos formas, o sea, primero el padre le estaba diciendo que iba a cumplir su promesa de entregarle esa tierra para que él pudiera crecer y extender sus generaciones allí, sino que también él estaba adquiriendo las propiedades este, legalmente. Entonces, tenía como que dos respaldos enormes que actualmente cualquiera pudiera decir, mira, esta es mi casa, aquí tengo mis papeles. Este es mi terreno, aquí tengo mis papeles. Entonces, en ese contexto tenemos que entenderlo. Aún así, podemos ver que aún cuando Abraham estaba dentro de la promesa del Padre, que el Padre estaba cumpliendo, que les iba a entregar esa tierra y tenía los papeles de esa tierra, aún así el mundo alega que ellos son usurpadores de esa tierra. Eso lo podemos evidenciar hoy en día. Israel en la actualidad está en su tierra, en su país, su extensión, ¿cierto? En medio de todas estas naciones que los odian, que los culpan, que quieren entrar en guerra con ellos en todo momento. Entonces, ellos dicen que ellos son usurpadores, porque si leemos un poco la historia y vemos el porqué, el conflicto que tienen contra Israel, en la actualidad entendemos que ellos no han cumplido ningún pacto. Fíjense, estaba entonces Abraham haciendo lo correcto. Él estaba en su momento tomando la decisión correcta. Pues sí, sí lo estaba haciendo. Él estaba actuando conforme al Padre quería que él lo hiciera. Entonces, cuando esto sucede, él paga por la cueva de Macpela, ¿verdad? La suma de 400 ciclos de plata. Entonces, lo dato interesante de todo esto, lo vamos a ver más adelante. Dice el Génesis, la cueva era propiedad de Efrón, hijo de Zoar. Este Efrón estaba entre los hijos de Het y le respondió Efrón Eteo a Abraham.
en presencia de los hijos de Het. Todavía, fíjense, había una presencia, o sea, habían testigos. Y le dice, de todo lo que entraba por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme y te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces habla Abraham. Se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré a mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham diciendo, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata en buena ley entre mercaderes. Vemos que Efrón propone regalarle y darle la tierra sin costo a la tierra para que él pudiera sepultar a Sara. Pero de haber aceptado la propuesta, hubiera significado un pacto de amistad entre los pueblos. Recuerden que los pactos que hacían los hombres, si se acuerdan, ellos levantaban un altar y hacían un pacto donde ellos prometían ciertas circunstancias que volvería o no volvería a pasar, ya sea negocios o cualquier otra cosa, porque de esa forma era como se hacía en esa época. En esa época no existían ni tribunales, ni abogados, ni nada por el estilo, ni nada por escrito. O sea, esa era la forma que se hacía. Entonces, él, en vez de haber aceptado esa propuesta, hubiese significado como un pacto, tenían que hacer como un pacto, porque ese era como que el protocolo para hacer una especie de contrato, por así decirlo. Ese era el contrato que se hacía en esa época con los hebreos. Bueno, y en todas las extensiones de tierra, porque por lo que veo en Canaán también se hacía de esa forma. Entonces, eso iba a significar un pacto de amistad entre ellos. Y recuerden que el padre no deseaba que ellos se mezclasen con los cananeos. Entonces, más adelante encontramos que ellos después iban a cobrarse esa deuda. Sea como sea, ellos iban a aprovecharse de eso, de esa circunstancia. Y yo puedo sacar a recalcar muchas veces ejemplos como estos, que son muy importantes para la vida incluso de uno, que podamos aplicarlos en nuestras vidas y podamos ser muy atentos, muy específicos y muy, muy cuidadosos al momento de nosotros realizar negocios, tratos de amistades o de socios o lo que sea, porque en este tipo de circunstancias, de repente podemos ver los beneficios que puede acarrearnos, como Moisés, el beneficio, le iban a regalar una tierra para que enterrara a su muerta. Eso era un beneficio, pero él no lo vio desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de que el Padre quiere que veamos las cosas, que conozcamos bien con quién estamos realizando este tipo de sociedades o de, de conciliaciones. Seamos muy atentos con eso. Continuemos entonces con lo que es el estudio, ¿verdad? Abraham, obviamente, quería evitar a toda costa cualquier tipo de pacto con estas personas porque sabía que eran paganos y, o sea, nomás el significado del nombre de Ed, que significa terror, ya no más por allí, ya ellos sabían que eran unos bárbaros y él lo evitó a toda costa. Entonces, podemos ver que Abraham más adelante advierte a su siervo que la novia de Isaac no puede ser de los hijos de los cananeos. Entonces podemos darnos cuenta que Abraham era muy sabio, era muy sabio al momento de realizar estas decisiones. Más adelante, en el versículo 17, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Maure,
la heredad en la cueva en la que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por las puertas de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Maure, que es Hebrón, la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva en que en ella había. Abraham como una posesión para la sepultura recibida de los hijos de Het. Es decir, que él adquirió con títulos de propiedades, compró ese lugar. Podemos ver en el Génesis 24 cómo continúa lo que es la búsqueda de la novia, la búsqueda de la esposa para Isaac. Ya Abraham era viejo y entrado en años, y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces, hay algo interesante dentro de las escrituras que vemos que Abraham no volvió con los criados, sino que se queda, la Biblia no lo menciona por un tiempo y podemos asimilar que él estuvo fuera todo ese tiempo. Nos damos cuenta que Abraham ya era un adulto de 30 años y no un niño, como antes nos han mencionado, ¿verdad? Cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac y se lo entregue a él como sacrificio, siempre lo pusieron a él como si fuera un niño y realmente no era un niño, ya era un adulto e incluso estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, porque obviamente no fue en contra de su voluntad, sobre todo un anciano, como ya lo era Abraham, ¿cómo iba a poder con la fuerza de un joven? No estaba en contra de su voluntad, él estaba en toda conciencia de los hechos. Entonces, más adelante podemos ver que Isaac no aparece sino hasta el reencuentro con la novia. Pero no hemos llegado hasta allí, pero sí queremos recalcar, resaltar en toda la lectura, ¿verdad? Que veamos como una proyección profética todos estos eventos, porque estos eventos nos están llevando a pensar, a indagar y a entender por qué el Padre lo hizo así. Entonces, eh, comenzamos con que el Isaac era el prototipo del Mesías, ¿cierto? Él cargó la leña que el cordero debía llevar para el sacrificio. El sacrificio de Isaac fue propuesto por el Eterno y fue un anticipo del sacrificio de Yeshua. Es decir, el Padre ofrecería más adelante el mismo sacrificio a su único hijo, ¿verdad? Y este, su hijo estaría de acuerdo con el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué estaría de acuerdo? Porque ya era un hombre y obviamente no, si hubiese estado en contra de su voluntad, pues él no lo hubiese permitido. Estamos hablando de que era un hombre más fuerte que un anciano. Entonces, él no se resistió a eso. Sin embargo, él desaparece por un tiempo y se fue a vivir a Nehueb. Eh, entonces, como vemos, todo esto son una proyección profética de lo que el Padre más adelante iba a hacer. Vemos a Isaac, que él es el sacrificio, él es el hijo, él es la proyección del Mesías en ese momento, ¿verdad? Que él solamente aparece cuando va al encuentro de la novia. Entonces, Isaac es el novio que permanece con el Padre preparando el lugar para la novia, ¿cierto? Y va a reaparecer cuando salga al encuentro con la novia. Ahí podemos entender un poco acerca de lo que es la proyección profética de los sucesos que vendrán mucho más adelante. Unos que ya se cumplieron y otros que están por cumplirse, como la venida del Mesías. La búsqueda de una novia para Isaac nos muestra de manera clara cómo es la búsqueda de la novia para el Mesías. Vimos en la parashá anterior al Mesías presente en cada promesa que el Señor realizaba a Abraham. Entonces, el sacrificio del Hijo único que vimos, que fue un anticipo profético
del plan del Todopoderoso y que nos dejó claridad de que de Isaac era un anticipo del Mesías. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Sara, con Isaac cuando reaparece Isaac? Esta porción nos habla de la muerte de Abraham, de Sara y de Ismael, pero a pesar de tanta muerte, el mensaje de vida siempre está presente. El criado de Abraham fue enviado a buscar a la novia para Isaac. Este criado, Eliezer, que en hebreo es Eliezer, a quien Dios ayuda, significa, o a quien ayuda a encontrar la novia para el Mesías, podemos entenderlo que, ¿verdad? Que dentro de esta misma proyección profética, él vendría siendo como el papel del Espíritu de Santidad. En Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entendemos el por qué Isaac todavía no aparece en este contexto. Él va a aparecer más adelante. Entonces, este personaje que va a buscar a la novia, va a buscar a una novia exclusivamente de la parentela de Abraham. Fueron las directrices que el padre le dijo. No tomes mujer de las cananeas, sino que vayas y tomes mujer de mi tierra, de mi parentela. No podía ir el Mesías, el Isaac hasta allá a buscarla. Tenía que ir el siervo, tenía que ir el Ezer, tenía que ir el Espíritu de Santidad a buscar a la novia. Entonces, no es un hecho profético. Lo que ellos estaban haciendo viviendo en ese momento. Analicemos el texto pensando en Abraham como padre, en Isaac como hijo, como Yeshua, y en Eliezer como el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Y vamos al encuentro de la novia, el encuentro de la novia que tanto se había preparado para estar con ella. En Génesis 24, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, dijo Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aunque la Torá no dice exactamente el nombre del criado, la referencia del ser más antiguo de la casa nos lleva al siervo Eliezer. En Génesis 15:2, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Parece que es una manera de juramento, ¿cierto? Muy común en la que se juramentaba cada uno de ellos, porque era como que una forma de que vayas a cumplir con lo que estás diciendo. Si no cumples con ello, pues no regreses, algo así. Ellos eran muy propensos a cumplir lo que decían porque no podía existir de otra manera. Era una vergüenza no cumplirlo. Entonces, en el capítulo de Génesis 47:29 dice, encontramos a Israel, a Jacob, repitiendo estas mismas palabras que llegaron a los días de Israel para morir, y llamó a su hijo, a José su hijo, y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tus manos debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, a mi tierra y a mi parentela. Entonces, vimos que a través de estos eventos, como la compra de la tumba de Sara, que Abraham tenía absoluta claridad acerca del yugo desigual. Eso lo estamos viendo desde hace rato, ¿verdad? Como lo dice en 2 Corintios 6:14, dice, no unáis con yugo desigual con los no creyentes. Y allí entendemos cuál es la importancia de eso.
¿Por qué no nos unimos con yugo desigual? Porque no son personas que temen al Padre y como no temen al Padre, pues no van a cumplir sus pactos, no van a cumplir sus promesas y siempre van a terminar en conflicto. Siempre debemos tener muy, pero por muy mucho estándar, este tipo de formas de pensar, sobre todo cuando conocemos la palabra, de tener muy en cuenta de no hacer ningún tipo de negocios o uniones con yugo desigual, porque traerá consecuencias. Entonces, ellos habitaban en Canaán, por lo tanto, la escogencia de la novia no era fácil porque no podía ser de Canaán. Entonces, él tenía que ir a buscar a la familia de Abraham. Y fíjense la importancia, él tenía que mantenerse dentro del linaje, ¿cierto? El mismo linaje de donde vino Abraham, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, de ese linaje tenía que venir. Y si lo vemos así en ese contexto, ella era sobrina de Abraham, Rebeca, porque era hija de uno de sus hermanos. Entonces, podemos ver que él fue enviado con esta encomienda, este personaje, este siervo, que le llamamos Eliezer, obviamente por consecuencia del otro versículo donde también hacían una promesa muy similar con el muslo. Entonces vemos que como tenía que mantenerse dentro del linaje, ¿dónde vamos a encontrar esa familia? Entonces ellos recuerdan que en el monte de Moriah, donde Abraham recibió sus noticias de su hermano. En Génesis 22:20 aconteció que después de estas cosas, que fue dada la noticia de Abraham diciendo que he aquí también Milca ha dado a luz a hijo, a Nacor, su hermano, a Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kenuel, padre de Arán, Keset, Aso, Pildas, Gislaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son 8 hijos que dio a luz Milca. Nacor, de Nacor, hermano de Abraham. O sea, eran sobrinos de Abraham. En Génesis 24:5, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Abraham le dijo, guárdate de que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, me habló y me juró, diciendo que a tu descendencia daré esta tierra. Y él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso la mano debajo de su muslo de Abraham, de su señor, y juró sobre este negocio. Entonces, podemos entender que de ninguna manera Isaac iba a volver o debía volver a la tierra de su parentela, a la tierra de Abraham, donde la orden del padre era que había sido salir de ella, no volver a ella. Entonces, quien tenía que salir de esta tierra era la novia, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se debe dejar la tierra y la parentela y no el hijo? Dice, la novia iba a tomar la decisión, no era el novio, era la novia. La novia debía tomar la decisión de dejar la tierra de su parentela para irse con el novio. Ahí vamos entendiendo un poco más el contexto. Por eso que yo les mencionaba acerca de la proyección profética que en esto se estaba manifestando o se manifestó. Entonces, entiendan esto. La novia no iba, o sea, iba a tomar la decisión de ir o no, de conocer al novio, de ir sin conocer al novio, de casarse con alguien que todavía no conocía. Rebeca era el prototipo de novia, el novia del Cordero, que lo amamos sin verlo y que estamos dispuestos a dejar todo por él. Entonces, por eso que ella tenía que ser de allí, de la parentela de Abraham.
gente que había sido, eh, en cierta forma, habían sido muy temerosos de Jehová. En Génesis 24:7 dice, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra y de mi parentela, me habló y juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás allá mujer para mi hijo. Entonces, Yeshua vino antes de ser enviado por el Espíritu de Santidad. Esta promesa sellada mediante el ritual de poner la mano debajo del muslo de Abraham, el siervo sale al encuentro de la novia, llevando 10 camellos. Ahora vamos a entender lo que significaba esto, ¿cierto? Llevando 10 camellos, regalos, y él se fue a Mesopotamia, a Ciudad de Nacor, una distancia de 500 millas aproximadamente, con 10 camellos que se llevaba. Entonces vamos a entender el porqué de esos 10 camellos y los regalos. En Génesis 24, 10, dice el criado, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos cogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ya sabemos en algunas parashas anteriores donde entendemos qué significaba Mesopotamia, que significa confusión, ¿verdad? Y los 10 camellos representaban las tribus perdidas de la casa de Israel, los 10 mandamientos, que son los regalos. Entonces, si el Lesier puede ser comparado con la obra del Espíritu de Santidad, los regalos también son dones del Espíritu. Entonces, con, con que, o sea, los regalos son los dones del Espíritu con que se adorna a la novia, ¿cierto? Entonces podemos entender cuál era esta alegoría. En 1 Corintios 12, cualquiera diría, pero las novias son las 12 tribus de Israel. Y pudiera decirse que sí, las novias son las 12 tribus de Israel, pero Rebeca sabe que es del linaje de Abraham, sabe que ese es su tío y sabe que se iba a casar con, con su novio, pero era del mismo linaje, que no se iba a contaminar casándose con o mezclándose con otras, eh, podría decirlo, otras culturas. Entonces, si ella se mantiene dentro de lo que es el linaje de Abraham, es decir, que ella representa la casa de Judá, obviamente todavía no ha sucedido eso porque no ha nacido Jacob, ni ha tenido, no ha llegado sus hijos donde representa las 12 tribus. Pero básicamente ella sabía que era de ese linaje y por allí se iba a seguir adentrando, porque obviamente de la casa de Judá viene nuestro Mesías. Es decir, que era directamente eh, descendiente de Abraham, nuestro Mesías. En el versículo 11 dice, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. El pozo de agua. Podemos ver este pozo de agua como una representación de aguas vivas, o sea, de la Torá, como en sí. Como también lo podemos ver o encontrar en la mujer samaritana cuando Yeshua se acerca a esta misma hora, ¿verdad? En Juan 4:12 dice, eres tú mayor, la samaritana le dice, eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual él bebió y sus hijos y sus ganados. Y dijo, oh Jehová, eso decía la samaritana. Podemos ver más adelante en Génesis que dice, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dice el siervo, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro y te ruego para que yo beba,
y respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, para que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en eso conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y un dato interesante, ¿verdad? Acerca del nombre de Rebeca. Rebeca en hebreo se pronuncia Ribka, que significa atrapar o atada, sujeta a. Entonces, cualquiera de estos significados podemos entrelazarlos o tiene mucho sentido con el hecho de que ella entra como rol de novia, ¿verdad? Y eh, el rol de novia, el cual es atrapar, hablando del contexto de novia del cordero, la novia del cordero que el padre habla en la escritura. Atrapar pescadores en la búsqueda de ovejas perdidas y que esta novia está sujeta al novio, ¿correcto? Al Mesías en Betuel. Betuel significa casa de Dios. Continuamos la lectura en el Génesis 24:16 y dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso y virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Sabemos que hubo una situación similar en Juan 4:7. Dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahí podemos relacionar un poco estas dos situaciones que habían acontecido. En Génesis 24:18, ella respondió, bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua para que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Rebeca vino al pozo y ofreció agua al extraño, exactamente de la manera que él había pedido la señal. Podemos entender que eh, había ocurrido tal cual como quería él hacer que pasara, como le pidió al Señor que pasara. En Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal y no olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo han hospedado a ángeles. Entonces, esta era la actitud que tenía, que revelaba Rebeca, una actitud del corazón. Jehová estaba buscando hombres y mujeres, es decir, a la novia, con un corazón generoso, con un corazón hospitalario, con, con ganas de amar al prójimo, incluso como a sí mismos. En 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, vemos que Rebeca, lógicamente, ella estaba acostumbrada a sacar agua del pozo. Obviamente, esa era la fuente de agua del lugar. Pero el pozo era una especie de agua viva que había allí. Entonces, los pozos en la escritura son siempre figuras de salvación, figuras de gracia, ¿verdad? Rebeca ofrecía esta agua viva que ella conocía a los demás y es otra característica de lo que en sí significaba la novia del Cordero. Aún el cuidado de los animales nos habla de un corazón sensible y de la importancia de servir con gozo y solicitud de todo aquel que necesitara ayuda. Más adelante en la lectura dice
Y el hombre que estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado el viaje o no, cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro y pesaba medio ciclo, y los brazaletes pesaban 10. Entonces, ahí hay otra alegoría: dos brazaletes, dos casas de Israel. La novia es Israel y ella pertenece al linaje de la casa de Judá y de la casa de Israel. Medio ciclo de plata, en el libro de Éxodo dice que, o encontramos, que medio ciclo de plata era exactamente el precio que debía pagar por la expiación de los pecados. Y Yeshua pagó el precio por nosotros, ¿cierto? En 1 Corintios 20. Pero en ese tiempo era exactamente el precio que se ofrendaba a Jehová. En Éxodo 30:12 dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras y la mitad de un ciclo será ofrenda de Jehová. Entonces, podemos evidenciar cómo se entrelazan estas cosas. Todo tiene un significado, incluso la forma de hablar, en, sobre todo del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, todas las palabras que fueron traducidas al español, obviamente para que pudiésemos entenderla, en hebreo tienen un significado. Entonces, cada palabra tiene un valor numérico, cada palabra tiene un significado que va mucho más allá de la comprensión lógica o literal latina. Entonces, por eso es que siempre es importante que nosotros podamos escudriñar la palabra y saber cuáles son los significados de cada palabra, porque todo tiene un significado. Para el Padre, todo está relacionado. La Biblia es completamente cíclica, o sea, no hay un hecho lineal, o sea, es algo que continúa siempre y va a ser para siempre. Eh, bueno, vamos a continuar entonces lo que es la lectura del Génesis 24. Están todavía en la parte de la búsqueda de la novia. Entonces dice: ¿de quién eres hija? Te ruego me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Y añadió: y también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, el lugar y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Permiso. Entonces, la petición del siervo de Eliezer fue respondida de manera exacta. No hubo forma donde el padre no cumpliese exactamente como él quería que fuese. Y así sucedió. Jehová envió a su ángel delante de él y él iba a traer a su, a la esposa para su hijo. Más adelante en Génesis dice: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de casa de mi padre y la tierra de mi parentela, y me habló y juró diciendo: a tu descendencia daré la tierra, y enviará a su ángel delante de ti, y traerás de allá mujer para mi hijo. Ajá, continuamos entonces la lectura acerca de Rebeca. Entonces, podemos ver que él corrobora que la petición que le había hecho al padre, ¿verdad? Eh, fue cumplida exactamente como él quería, y de esta forma él corroboró que era el padre quien estaba respaldando todo su camino.
Entonces la doncella corrió a casa de su madre y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando lo vio pendiente, el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así habló aquel hombre, y vino a él. Y he aquí estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo, ven, bendito de Jehová, porque estás afuera, he preparado la casa y lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de él que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y que le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido, y él se ha engrandecido. Ah, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Entonces, la novia no tiene que ser no tenía que ser familia de Abraham. Y el criado hace el reencuentro exactamente a lo ocurrido. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte ni malo ni bueno. He aquí, Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y, y sacó al criado al alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano, a su madre, y comieron y bebieron. Él y los varones se venían con él y se durmieron, levantándose en la mañana y dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces podemos ver que la respuesta de la novia fue inmediata, de Rebeca. Podemos entender que ella no le dio espera al novio. Cuando el padre a nosotros nos hace un llamado, muchas veces nos pasa como decían ellos, pero deja que pasen 10 días y luego te llevas a la novia, ¿cierto? Ellos querían como que dejar reposar o hacer desaparecer la emoción del momento, haciéndola esperar 10 días, porque ella como novia me imagino que estaba muy emocionada de conocer al novio. Se sentía homenajeada, se sentía muy feliz de haber sido escogida como novia de este señor, que era muy importante, considerado príncipe, imagínense. Entonces la familia de la novia le dice, no, espera un momento, vamos a esperar 10 días. Sin embargo, le preguntan a ella y ella enseguida, la respuesta de ella fue sí. Vamos a relacionar un poco este contexto con este versículo. Y dice en Mateo 8:21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja a tus muertos, entierren a tus muertos. En ese contexto entendemos que Yeshua estaba diciéndole en ese momento a ese discípulo o a esa persona que quería seguir lo que quería hacer, lo que él estaba, eh,
ellos estaban haciendo de llevar el evangelio a todas partes y lo que le dijo fue que él tenía otras cosas más importantes que hacer, que lo dejara enterrar a su padre, pero en el contexto de espérame que mi papá envejezca, espera que él tenga su tiempo de vida, cuando él muera, que yo lo entierre, bueno, yo te sigo porque ya no tengo responsabilidades con mi familia ni con nadie. Entonces él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. No está queriendo decir que deje las responsabilidades que tenemos como familia ni del parentesco que tengan con sus padres, porque uno, sobre todo los latinos, tendemos a cuidar mucho a lo que son los padres, los ancianos en su vejez, porque obviamente está dentro de nuestra cultura. Y por lo que veo, dentro de la cultura hebrea también es presente, ¿cierto? Yeshua no estaba queriendo decir que no lo cuidara ni fuera a ver de él, sino que le diera más importancia, ¿verdad? A hacer lo que él estaba queriendo llevar al mundo, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Que le diera más importancia a eso que quedarse a cuidar a su padre, porque él podía hacer ambas cosas. Todos podemos hacer ambas cosas. Entonces, podemos servirle al Padre y podemos también tener nuestra vida normal. O sea, no todos los ministros están viviendo como se ve en las películas, 24/7 metidos en una iglesia. Todos tienen una vida normal, tienen trabajo, tienen cosas que hacer, pero que lo más importante siempre era llevar las buenas nuevas de salvación. Eso era lo que él quería mencionar. Y Rebeca estaba sintiendo todo esto acerca del novio y su respuesta fue una inmediato sí. Entonces, dice en el versículo 59, entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y sean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y moraron con los camellos, y siguieron al hombre, y al criado tomó a Rebeca y se fue. Podemos ver cómo ellos le dan esa bendición a Rebeca y le dice, sé madre de millares, de multitud de naciones. Es decir, ellos le dieron la bendición de Efraín, la promesa de Abraham, se la dieron a ella. O sea que ya el Señor tenía Abraham y Isaac tenían la promesa del Padre y también ella por parte de su familia. O sea que allí no había para dónde agarrar. Ese era el destino de Rebeca, de la novia. Entonces, eh, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. En Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el encuentro con Isaac, eh, el encuentro con Isaac venía, ¿cierto? Entonces, Isaac es la representación del Mesías, el pozo del viviente que me ve, que habitaba en Nehuel. En hebreo aparece una expresión que ha sido muy distinguida literalmente y dice, vino en su venida pozo del viviente, del que me ve. Si recuerdan este sitio, ¿verdad? Podemos ver lo que el Eterno se le apareció a Agar como ángel de Jehová en ese pozo. En Génesis 16:13. Entonces llamó el hombre el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Entonces podemos ver o podemos notar que lo siguiente, donde él vendría el Mesías,
en su venida a encontrarse con la novia al final de los tiempos. En la profecía de Abía advierte en el Nehuet, en los montes de Saúl, habrá una batalla que la ganará la casa de Jacob. Lo podemos ver en Abdías 1:1. También el profeta Isaías nos anuncia que el Mesías vendrá al encuentro de la novia desde Edom, de la tierra de Saúl. En Isaías 63:1 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que le hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tu ropa como que le ha pisado en un lagar? Entonces, es muy interesante cómo esta expresión hebrea en Génesis dice que sea Isaac que vino en su venida desde el Negev al encuentro de Isaac. Entonces, en la historia vemos que sin duda es el mejor ejemplo que tiene de las palabras del Eterno, que todo lo que fue será y que no hay nada nuevo debajo del sol. Yo escribí el fin desde el principio. El Señor ya había escrito todo el fin desde el principio. Por eso es que yo le estoy diciendo que todo esto que estamos viendo ahora es una proyección profética, porque está escrito desde el principio lo que iba a suceder en el fin. Entonces vemos a Rebeca como la novia. Y dice en el versículo 63, y había salido Isaac a meditar al campo y a la hora de la tarde, y alcanzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac con todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. La tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de Sara. Yeshua es el único que tiene el poder de quitar el velo que nos impedía conocerle. Entonces, conocer su real presencia era la única forma de hacerlo, en espíritu y en verdad. El encuentro y posterior matrimonio hizo a Rebeca a madre de miriada de descendientes. Entonces vemos que Rebeca es la novia sacada de entre las naciones, porque venía de Mesopotamia, sacada de entre las naciones. Y más adelante vemos cómo Jacob conoce a Raquel, que se produce el encuentro final de las dos casas de Israel. ¿Cierto? En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto de vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces podemos ver cómo este maravilloso encuentro tiene una conexión profética muy profunda, unas raíces muy, muy estrechas en cuanto a lo que el Padre ha venido haciendo desde un principio para el fin. Todo lo que sucedió en el fin sucedió en el principio. Podemos ver en el capítulo 25 lo que es la muerte de Abraham. Él se volvió a casar o tuvo otra esposa, ¿cierto? Otra concubina, Sétura, y tuvo otros hijos con ella. Eh, que con lo complicado de los nombres, vamos a dejárselo para que lo puedan leer en las escrituras, los nombres de los hijos de Abraham. Y cuando Abraham tenía a Isaac, él dice, pero a los hijos de las concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras que él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Vivió 35 años más después de la boda de Isaac.
Aunque él tuvo más hijos, solo Isaac fue el heredero, tanto de sus bienes como de su promesa. Entonces, vemos que el plan del Eterno es claro. La bendición de Abraham llegaría al mundo a través de la descendencia de Isaac y de Jacob. Y dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Cuál pueblo fue unido? Aparentemente no hay una palabra especial que sugiera el sentido de esta expresión, pero como pudiéramos pensar o proponer, Yeshua cuando habló la parábola del rico y del Lázaro hizo una referencia de dos sitios, uno que a donde iban los puertos y otro un lugar de paz. Entonces, en Lucas 16:22 aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, sepultado, y fue sepultado. Entonces, ¿qué referencia hacía a un sitio llamado seno de Abraham? Leamos, podemos ver en una porción del Tanakh, ¿verdad? Que él guarda cierta similitud con el contexto de Primera de Samuel 2:6. Dice, Jehová mata y él da vida, y él hace descender al Seol y hace subir. Dice en el 2:7, Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo, el cual guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen de tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces, por otra parte, podemos ver que Yeshua nos prometió pasar de la muerte a la vida. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, viene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, podemos ver cómo el Señor nos ha demostrado en diferentes oportunidades en este estudio que siempre después de la muerte, pues pasar a vida. Y Abraham, muy a pesar de que Yeshua en ese momento no había muerto ni resucitado, él así, el Señor quiso así tener un lugar especial para él en el seno de Abraham, donde también se guardaron todas aquellas personas que pudieron ser parte de todo este maravilloso proceso donde el Señor probó mucho la fe de sus santos, de sus hijos, de su pueblo, ¿verdad? Más adelante podemos encontrar donde sepultaron a Ismael, ¿verdad? Hijo de Abraham con la sierva Agar, y que también él murió y tuvo sus hijos y fue enterrado junto a la cueva con sus padres. En resumen, Ismael murió y fue unido también a su pueblo, y es muy interesante esta tradición judía, o mejor dicho, hebrea, porque todavía no existían los judíos en ese momento. Esta tradición también guardaba el respeto por lo que era esta familia. Muy a pesar de que Ismael había sido hijo de Agar y este, él era considerado hijo de Abraham, ¿verdad? El cual también fue sepultado en esta cueva. Entonces podemos ver en este estudio, ¿verdad? Que la, todas las concordancias y todo lo que es la parte lineal dentro de la profética, ¿cierto? El Padre quiere demostrarnos a través de las Escrituras que lo que fue al principio, lo que fue en el fin fue al principio, y entender todas las circunstancias acerca de la vida de Abraham y la proyección profética que tiene en estos tiempos.
Entonces, aquí damos por culminado el estudio de la parte de la Torá, ¿cierto? Recuerden que las parashas se dividen en Torá, Haftará y Brihadash. Entonces, vamos a estar continuando con este estudio eh, más tarde, ¿cierto? Con la parte de la Haftarah, para que entonces puedan conectarse, ya sea en diferido o sea eh, en vivo, ¿verdad? Y puedan ustedes también aprovechar y estudiar con nosotros estas porciones tan hermosas que el Padre nos está entregando. No se olvide nunca de todas las maravillosas promesas que el Padre cumplió en Abraham y todavía sigue cumpliendo en todo su pueblo. Somos la novia que aceptó casarse con el novio, aún sin conocerle y amarle, aún sin haberle visto. Entonces, les invito a que continúen maravillándose de estos estudios que son cada semana, semana a semana. Y dale like a este video, comparte, comenta, para que entonces esta comunidad también pueda seguir llevando este mensaje, estos estudios, para que otros también puedan crecer en el Padre y también recibir de sus bendiciones. Bendiciones para todos. Les envío un abrazo. Que la paz del Señor sea con ustedes. Shalom. Chao.